Bien, volvemos a ampliación de noticias con Raúl Vargas y está Gustavo Guerra García de la Municipalidad de Lima. Han anunciado además un paro por este tema de las concesiones de transportes. El ingeniero Gustavo Guerra García está aquí, es asesor en materia de transporte de la Municipalidad de Lima, para explicar un poco cuál es la perspectiva en realidad de las medidas que se están tomando a nivel del municipio y qué es lo que está ocurriendo, cuál es en definitiva el cambio no solo del sistema, sino también probablemente el cambio cualitativo y el cambio de qué cosas son estos consorcios, quiénes lo componen, hay en efecto intervención de nueva gente, están desfavorecidos los transportistas tradicionales. Porque agreguemos que al problema del que es transportado, del usuario, está también, por supuesto, el problema de los transportistas, que tienen que subsistir, tienen que continuar trabajando, tienen que, ojalá, ofrecer un mejor servicio. ¿Es un problema múltiple o no? ¿Es un problema que se está atacando convenientemente, ingeniero Gustavo Guerra García? Raúl, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el municipio de Lima, bajo la conducción de Susana Viarán, está haciendo lo que corresponde hacer. Yo lo que diría es, hoy día nosotros tenemos 22.100 tarjetas de circulación entregadas, lo cual da una idea de cuál es el número de buses formales autorizados que existe en Lima. Tarjeta de circulación quiere decir, cada bus tiene una tarjeta. Cada bus con BioCuster tiene una tarjeta de circulación que acabamos de entregar, ¿no? Se han repartido 21.700. Para obtener esas tarjetas de circulación hay que hacer un pago. Sí, hay que hacer un pago mínimo, pero digamos que, esto nos permite actualizar cuántos son y dónde están en Lima autorizados por Lima, ¿no? Que son alrededor de 21.700. Hay 400 que tenemos problemas para entregar la tarjeta de autorización porque hay cambios de tipología, en fin, detalles. O sea que sabemos que hay 22.100 unidades en Lima. Circulando y autorizados. Circulando y autorizadas formales y alrededor de 10.000 en el Callao, que circulan en Lima. Entonces tenemos, como hay 500 que están duplicadas en la base de datos de Lima y del Callao, sabemos que debe haber más o menos 29.500 unidades formales entre las autorizadas por el Callao para circular en Lima y las autorizadas por Lima para circular en Lima. Y de esas, más o menos 26.000 se han interesado en participar en 53 consorcios en los 5 corredores complementarios. Entonces yo lo que te diría, Raúl, es, acá lo que hay en primer lugar es una enorme conciencia en el sector transportes de que no podemos seguir como estamos con 65, 45, 70 empresas y rutas en cada avenida principal, y por eso es que tenemos 208 empresas en 53 consorcios matriculadas en el proceso de capacitación, adecuación, para prepararse para el cambio de sistema. La adecuación va a ir entre marzo y junio. Lo que decía el Frente Único de Trabajadores de Transporte Público de Lima, lo que decían es que había habido una ordenanza en el año 2010 y en base a esa ordenanza ellos habían invertido $300 millones para justamente comprar nueva flota. Y esa ordenanza lo que decía es que se iban a licitar, ¿no es cierto?, las rutas, y que esta ordenanza ha sido suspendida y que por tanto hay una afectación a la seguridad jurídica. A ver, nosotros hemos negociado con todo el sector transporte, incluyendo a las personas que dirigen este frente, y en la mesa técnica mixta todavía están la mayor parte de las personas de este frente, y hemos discutido artículo por artículo todo el nuevo marco reglamentario para el proceso. Y obviamente en ese proceso de discusión el nuevo reglamento ya establece reglas distintas al anterior. ¿Cuáles eran los problemas con el anterior? Y lo quiero decir muy claramente. Cuando estos dirigentes, que en realidad dirigen a bastantes pocos, pero en fin, dirigen a algunas personas, dicen que quieren que les demos concesiones de 10 años en las rutas como están y donde están, lo que están diciendo en la práctica, y esto es importante que la ciudadanía y ustedes lo entiendan, es que quieren perpetuar un caos en el transporte con 35, 45, 65, 70 rutas y empresas en cada corredor principal. Y yo le pregunto a la ciudadanía si ustedes creen que eso es manejable. Eso es inmanejable. El esquema anterior no tenía sentido, porque no podemos dar estabilidad jurídica por 10 años sin haber transformado las rutas. En el proceso que nosotros estamos planteando y que hemos discutido con todos los transportistas y que ha ido un nuevo reglamento que es consistente con los proyectos que queremos echar a andar, y que en ambos casos
de todas maneras se requerían licitaciones, como tú misma lo has dicho, nosotros vamos a un proceso en el cual agregamos a las empresas en consorcios, porque no podemos tener 60 operadores en una avenida, tenemos que tener 6 operadores, ¿ok? Para eso hay que consorciarlos, hay que agruparlos. 2, los obligamos a que en un plazo los propietarios pasen a ser accionistas, porque si no es una fragmentación del negocio terrible que genera este caos. Que los trabajadores tienen que pasar a planilla, porque aquí estas tienen que ser organizaciones económicas. Entonces, los proyectos son los instrumentos para transformar el sistema y lograr tener empresas reales, ¿ok? Y no el desastre actual que está basado en que hay titulares de rutas que no son dueños de las unidades todo eso es y una que le entregan razonable... que le entregan a los trabajadores el manejo del carro para que ellos hagan lo que les parezca, ¿no? Y ese es el caso. La pregunta de partida es, Sí. ¿estos planteamientos son compartidos por la mayoría de transportistas y solamente es un grupo pequeño el que se resiste a estas nuevas formas y sistemas de trabajo? ¿O en realidad la mayoría de los transportistas no están muy de acuerdo con esto y prefieren, digamos, el caos anterior, que de alguna manera algo redituable debe haber sido para ellos? Muy buena pregunta. Yo lo que te diría, Raúl, es de nuevo, hay 29.500 unidades que trabajan en Lima y el Callao. Perdón, que están autorizadas por Lima y Callao y que operan en Lima, ¿ok? 29.500. De esas, por lo menos 26.000 se han organizado en consorcios para participar en los 5 corredores complementarios. Entonces yo creo que ese es un indicador bien claro de que 26 de 29, ¿no es cierto?, no solo están de acuerdo, sino que han hecho todo el esfuerzo de consorciarse, presentar sus documentos, mostrar sus unidades y decir, yo estoy interesado en participar con la Municipalidad de Lima en los nuevos proyectos y en el nuevo esquema. En términos de inversión, por ejemplo. Eso todavía no supone nada en términos de inversión, porque nosotros tenemos que definir en cada corredor con los transportistas el perfil de la flota nueva a 4 años, y ellos van a tener que presentar propuestas técnicas en el concurso para establecer cómo van a modernizar la flota, cuántos carros van a chatarrear, en qué plazo van a poner a todos sus trabajadores en planilla y en qué plazo van a poner a sus propietarios como accionistas. O sea, las propuestas técnicas, ¿no es cierto?, son el plan de trabajo y el plan de negocios de estos consorcios para generar el cambio que por eso, todos haberme estamos necesitando. Consorciado no me dice nada todavía, es decir, me da una esperanza de poder entrar a esta transformación, Sí, claro. presentando un proyecto que de repente me es demasiado oneroso, no puedo cumplir, quiero más plazos, hago la de siempre en el Perú, Sí. postergo la situación y entonces Claro, Raúl, yo hay no un estoy modus vivendi. de acuerdo. O no ganas, ¿no? ¿Eh? O no ganas. De acuerdo, pierdes. pero lo que quisiera que no soslayen y que no desmerezcan ni subvaloren es que si 26.000 unidades de las 29.000 están diciendo quiero participar, eso significa que no están en desacuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces el paro ¿Ok? no va a funcionar, eso es lo que no dice, porque el paro que están ellos programando Sí, para ahora... yo no creo que funcione. Y si así funcionara parcialmente, como el otro paro que nos hicieron antes de aprobar el bus patrón, Si dicen que nosotros 26 de pensamos... 29 están de acuerdo, entonces van a parar 3, nada más. ¿Mm? Bueno, eso es lo que yo creo, que el paro no tiene muchas posibilidades de éxito. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no?, cuando alguien lanza un paro que puede ocurrir. Pero sí, yo no creo que el paro tenga éxito, pero si así lo tuviera, Lima necesita una reforma masiva y sustantiva En eso lo los acompañamos términos todos. que estamos planteando, así que haya paro o no paro. Ellos nos quieran chantajear, amenazándonos con un paro para detener este proceso no lo vamos a detener. Y la inversión que han hecho para renovar su flota en los últimos años, esos buses nuevos que han comprado, pero que no son el bus patrón que ha establecido la municipalidad. Los principales inversionistas que han comprado buses seguir robando? están en los consorcios. En la nueva ordenanza marco que hemos prepublicado, porque además todo lo hemos trabajado de una forma anticipada y ordenada. La 1538, que cambió la tecnología de los buses, Sí. se prepublicó, se discutió a fondo, nos hicieron un paro y la aprobamos. El nuevo reglamento también se ha discutido durante 8 meses con el sector de transportes. Lo hemos prepublicado después de la discusión y va a entrar al Consejo de este martes al otro martes. Entonces, todas las reglas están planteadas. ¿Ok? Ahora, pero Todas la las reglas están ordenanza del planteadas. 2010 sigue vigente o ya la derogaron también. La ordenanza del 2010 está parcialmente derogada porque la 1538, aprobada en junio del año pasado, la modifica. Y luego la nueva ordenanza sí la cambia totalmente. De la nueva ordenanza que todavía no ha sido publicada. No, pero ha sido Porque no ha sido discutida, aprobada. ha sido prepublicada y va a ser votada en el Consejo en 15 días. O sea, ahí no hay ningún Bueno, riesgo. O sea, entonces esto- hubo sí un cambio de reglas. Quienes quisieron hacer antes de la 1538 algo y acogerse y sistematizar su trabajo, se encontraron con que todo lo que avanzaron no sirvió de nada.
porque el planteamiento original Porque hubo un tampoco cambio. servía de nada, pues porque imagínate, Raúl, que fuéramos a peregrinizar para siempre y para siempre, que hayan 70 rutas en la Javier Prado, ¿cómo vamos a controlar frecuencias? ¿Cómo vamos a controlar giros? ¿Cómo vamos a controlar paraderos? O sea, la ciudad de Lima, el transporte como está es insostenible. De acuerdo, eso está Y por lo claro. tanto, los transportistas apoyan el cambio porque ya se dieron cuenta que es insostenible y cada día pierden más plata. Lo único que le preguntaría a Gustavo Guerra es si en todo este proceso, donde naturalmente siempre suelen haber muertos y heridos, están ustedes mostrando la flexibilidad y la capacidad de diálogo como para poder evitar el menor daño posible, que siempre todo cambio origina. No, muy buen punto, muy buen punto. Yo diría que ninguna autoridad municipal ha mostrado más intención de diálogo que Susana Lloverán. Nosotros hemos tenido reuniones los primeros 5 meses, semanalmente, con todos los sectores, juntos organizadamente en una mesa técnica mixta. Han estado choferes y cobradores organizados, los 4 gremios más importantes, los 4 organizaciones más importantes de propietarios y los 3 gremios más grandes, Sociedad de Transporte Urbano, CONETA, CETUM, el FREDEMSA, todos han estado en la mesa de diálogo. Consorcios, gremios, trabajadores y propietarios, ¿ok? Por primera vez, además, porque antes las autoridades solo hablaban con los titulares de ruta. Nosotros hemos hecho Gustavo una mesa Guerra en que han García, estado quien es asesor en temas de transporte de la comuna limeña, está desestimando, por cierto, la convocatoria que están haciendo los transportistas para el próximo 19 de abril y para realizar un paro. Bueno, él ha dicho que esto va a ser controlado antes de tiempo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los transportistas frente a eso, porque ellos están expresando justamente lo contrario, que no les hacen caso, que han invertido dinero y que la municipalidad no les está abriendo la posibilidad de acceder a estas rutas. Bueno, así nos vamos a una pausa, amigos, después de los titulares. Vamos a revisar, sí, los titulares.